Y muy buenas a todos y a todas, sean bienvenidos y bienvenidas al módulo número 5 del curso Ciclos de Bitcoin. ¿Qué vamos a ver ahora? Damos inicio al análisis en cadena. Anteriormente estábamos viendo los halvings y ahora vamos a entrar al famoso on-chain. ¿Y qué indicador vamos a ver? Uno de mis favoritos, el Rolex Price. Después de haber analizado de manera básica los ciclos de Bitcoin, ahora vamos a sumar uno de los mejores indicadores en cadena que podemos encontrar en el mercado. El Rolex Price mide el precio promedio de compra de los inversores. En español sería el precio realizado. Este dato nos permitirá entender en dónde se encuentran los soportes macro de cada ciclo y a su vez ver un nivel específico al cual puede caer Bitcoin cada vez que se produce el mercado bajista. Acá ya nos vamos de TradingView y entramos a las plataformas en donde podemos hacer análisis en cadena. En cada mercado bajista, el precio de Bitcoin va a buscar al indicador Rolex Price. La línea negra es Bitcoin y la línea naranja es el Rolex Price Indicator. ¿Por qué digo algunas cosas en inglés? Porque cuando vayan a ciertas páginas, también naveguen por las redes sociales, vean videos, entrevistas, escuchen podcast y demás, en la mayoría de ellos van a hablar con la nomenclatura en inglés. Entonces, querramos o no, nos tenemos que ir acostumbrando. La idea es aprender sobre todas estas palabras y los términos en inglés y también aprender cómo se traducen y a qué nos estamos refiriendo. Punto aparte, continuemos. Como podemos visualizar, el precio se separa durante un periodo de tiempo hasta que comienza la caída y los momentos de capitulación se extienden. Al final termina regresando a la zona donde confluyen todas las cohortes, que son de diferentes billeteras, y el ciclo termina repitiéndose. Acá vemos la línea negra, vemos que sube y se separa de la línea naranja. La línea negra cae, cruza hacia la baja la línea naranja, se recupera, cruza hacia el alza la línea naranja y la línea negra otra vez se va por arriba durante algunos años. Vuelve a ocurrir en el mercado bajista, la línea negra cruza hacia la baja la línea naranja, que recuerden que la línea naranja es el Rolex Price, hay momentos de acumulación, después Bitcoin cruza hacia el alza el Rolex Price, se vuelve a separar del indicador, comienza el mercado bajista nuevamente, vemos como acá vuelve a cruzar hacia la baja a la línea naranja, la línea negra se recupera, vemos una caída, vemos una recuperación, que eso fue por la crisis sanitaria. Vemos que la línea negra se separa algunos años de la línea naranja, vuelve a ocurrir en el mercado bajista, vuelve a cruzar hacia la baja el precio de Bitcoin en el Rolex Price, se recupera, vuelve a cruzar hacia el alza y se separa durante algunos años por el mercado alcista. Y actualmente nos encontramos mucho más cerca, de nuevo, del indicador. Acá vemos el primer halving, que recuerden que es el 2012, y se produce después de que Bitcoin busque al Rolex Price en su bear market. Ya con este indicador podemos comenzar a crear una estrategia de largo plazo. Sé que parece simple, y de hecho lo es, pero lo que suele ser sencillo y efectivo es lo que más difícil termina siendo para aplicar en la propia operatoria. Acá vemos como la línea negra va hacia arriba, mercado alcista, se acaba el ciclo, cruza por debajo del Rolex Price, se recupera, ocurre el halving y después inicia el mercado alcista, que ya vimos que son, redondeando, 500 días después del halving. No sucedió en el primero, que fue un poco más de 300 días, pero tengamos en cuenta cómo vemos acá patrones que se van repitiendo. ¿Qué tenemos acá? Segundo halving, que ocurre en el 2016, se repite el patrón y Bitcoin busca el Rolex Price antes de que ocurra el halving. Acá ya estamos viendo cómo los patrones comienzan a crearse dentro de la cadena. No es que aparezcan de la nada, sino que son los mismos inversores de largo plazo los que ven este indicador y toman sus decisiones en base a lo que los datos están mostrando, la realidad del mercado. Durante el mercado bajista, Bitcoin retrocede, cruza hacia la baja al Rolex Price, acumula y después empieza a subir nuevamente para iniciar su nuevo mercado alcista. Lo vimos en el primer bear market, lo vemos en el segundo bear market. ¿Qué tal en el tercer bear market? En estos años Bitcoin cruza 2 veces el Rolex Price y esto sorprende a los mercados. Bitcoin llegó a repetir su patrón de ir por debajo del Rolex Price antes de que se produjera el halving que se aproximaba. Pero como en el mundo se estaba esparciendo la crisis sanitaria, los mercados entraron en pánico de manera generalizada y Bitcoin no fue la excepción en todos esos retrocesos.
La filosofía de libertad, su escasez como activo y el análisis en cadena confluían en una sola visión. Aparecía una nueva oportunidad de acumular. Fíjense, tenemos el precio de Bitcoin cayendo en el mercado bajista, cruza hacia la baja RLS Price, vemos su recuperación típica, comienza su acumulación y acá vemos la caída que se produce por la crisis sanitaria. Después, nuevamente se recupera y ya conocemos el resto de la historia. Un nuevo mercado alcista. Fíjense que es una estrategia simple. Básicamente es que Bitcoin cruza hacia la baja de RLS Price, los inversores de largo plazo comienzan a acumular en los puntos óptimos del ciclo bajista para después esperar años para que termine desenvolviéndose el descubrimiento de precios. Llegamos al cuarto halving de 2024, pero antes de eso ocurre lo mismo. El RLS Price vuelve a funcionar como un soporte macro. Este mercado bajista lo recordarán la mayoría de los que estamos presentes. Además, poco se habla aún hoy en día de la cadena de Bitcoin. Y aunque se utilizan más indicadores y métricas para analizarla, sigue siendo un estilo que pocos inversores tienen en cuenta. Mientras el mercado bajista generalizado se producía, otra vez el fractal volvía a repetirse y daba una nueva oportunidad de acumular Bitcoin en buenos niveles. Después de eso, el resto es historia. Acá vemos como en 2022 la línea negra cae, cruza hacia la baja, la línea amarilla se recupera, es el famoso tiempo de acumulación, cruza hacia el alza porque ya hay un cambio de tendencia y el precio de Bitcoin empieza a alejarse nuevamente del Realized Price. Llegamos al último mercado bajista. De a poco nos dirigimos hacia el próximo halving, pero aún faltan años para llegar. Hemos visto cómo cada vez que se produce un mercado bajista, Bitcoin termina dirigiéndose hacia el RLS Price. En la actualidad nos encontramos cerca de esos niveles, estando en unos $54.000 el indicador mientras grabamos el curso. Bitcoin cotiza alrededor de los $63.000 y eso significa que nos quedaría, dentro de las probabilidades, una caída más para cumplir el ciclo otra vez. Vemos cómo después de haber estado alejado durante algunos años el precio de Bitcoin del RLS Price, comienza el mercado bajista de nuevo y lentamente nos acercamos a este indicador. ¿Existe la posibilidad de que volvamos a cruzar el RLS Price? Sí. Algo que puedo sumar como comentario personal es que cuando esto ocurra, si es que lo hace, que lo tengo muy en consideración, va a durar menos ese tiempo de acumulación comparado a los anteriores mercados bajistas, en donde veíamos que ya eran semanas, meses, prácticamente llegando a un año. Tal vez acá, con la velocidad en la que todo se mueve y que también hay una mayor adopción y hay una gran cantidad de capital para sumarse a acumular Bitcoin, ya no solamente son los exchanges, sino que tenemos los ETFs y están también las DATs, además de Michael Saylor con Strategy, que es una empresa que está llegando lentamente al 1.000.000 de Bitcoins, que eso antes no estaba. Bueno, estamos viendo un gran interés por diferentes partes del mercado que lo conforman, el acumular Bitcoin. Entonces eso podría generar que el tiempo de acumulación por debajo del RLS Price sea menor. Hasta acá llegamos, muchísimas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo módulo.